Bueno, buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su presencia en este primer ciclo de conferencias que es parte de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades. Esta es la primera conferencia del año y bueno, pues tenemos el honor de tener a la doctora Susan Coutinho con el tema Exiliado a casa, jóvenes salvadoreños transnacionales después de la violencia. Les voy a platicar un poquito sobre la doctora Coutinho, quien es una eminencia en el tema y es realmente un gran honor para el Instituto de Investigaciones Jurídicas y para la línea de investigación tenerla el día de hoy aquí para que nos comparta un poco de sus investigaciones. La doctora Coutinho tiene su doctorado en Antropología Cultural de la Universidad de Stanford en California. Es profesora en los departamentos de Criminología, Derecho y Sociedad y de Antropología en la Universidad de California en Irvine, donde también es decana asociada de estudios posgraduados. Sus investigaciones se han enfocado en abogacía por los derechos de los inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos, empezando con el movimiento santuario de los años 80 hasta el día de hoy. Actualmente está colaborando con colegas en la Facultad de Derecho en la realización de un estudio sobre DACA, la acción diferida. Ha publicado 4 libros académicos. Se tratan del movimiento santuario en los años 80, la lucha para la residencia en los años 90, el significado de la población salvadoreña en los Estados Unidos, tanto para El Salvador como para Estados Unidos en los años 2000, y las circunstancias de los jóvenes salvadoreños quienes inmigraron durante la guerra civil y han vivido en Estados Unidos desde una edad muy joven, aunque algunos todavía no tienen ciudadanía estadounidense. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia de la doctora Coutinho para que después de que ella termine tengamos comentarios realizados por 2 colegas, la doctora Mariela Varela y el doctor Juan Carlos Narváez. Adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. Tengo que ponerlo más. ¿Está mejor? Bueno, primero les agradezco tanto por invitarme a estar aquí. El honor realmente es mío que puedo estar con ustedes y estoy muy emocionada de estar aquí. Quiero agradecer en particularmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, también a Luciana Gandini, a Elisa y a Ariadna Esteves y también a todos los comentarios. Ay, perdón, la otra cosa que tengo que decir al principio es que les quiero pedir disculpas por mi español. Voy a hacer lo mejor que puedo, pero si hay algo que digo que no está claro, por favor levanten la mano y puedo tratar de decirlo en otra forma. Entonces también quiero agradecer a Mariela y a Juan Carlos por su comentario. Y antes de empezar también quiero decir que siento mucho la política de que mi país está desarrollando en ese momento. Creo que es importante decir eso, probablemente por medio de los temas que he investigado ya saben más o menos mi perspectiva, pero yo creo que en ese momento es importante no solamente adivinar, sino que decir que es algo que nunca hemos vivido hasta ahora y lo lamento mucho. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a explicar los temas centrales, algunos de los temas centrales del libro que acabo de publicar, ¿verdad? Aquí hay una foto, tal vez debo de explicar el título del libro. Se llama Exiliados a casa, debido al hecho de que los que tenían que salir de El Salvador durante la guerra vivían más o menos en un tipo de exilio, no un exilio oficial, sino que era difícil o imposible en muchos casos para ellos estar en sus países, pero ya muchos sienten que los Estados Unidos es su hogar, ¿verdad? O sea que tienen 2 hogares, si me explico. Además, los que viven en los Estados Unidos y son deportados otra vez a El Salvador, ¿verdad? Para ellos tienen que vivir un exilio, ¿verdad? Supuestamente van a casa, a su país de origen, pero tienen que vivir un exilio de los Estados Unidos también. O sea que estoy tratando de comunicar paradoja, ¿verdad? De tener 2 países, ¿verdad? Y 2 hogares.
Y también quiero aclarar que voy a estar hablando, y tal vez en el momento de preguntas y respuestas, tal vez podemos hablar un poco de los que están llegando ahora de Centroamérica, pero estoy hablando hoy de lo que vinieron durante los años 80, principios de los años 90, estos niños que llegaban en ese entonces. Y yo creo que entender la historia de ellos es importante, entender lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Porque tienen raíces en lo que pasó anteriormente. Bueno, entonces primero quiero darles un poco de orientación sobre el libro, de qué se trata. Como explicó antes, yo empecé mis estudios sobre este tema en los años 80, trabajando con el movimiento santuario de ese entonces en los Estados Unidos. Y soy antropóloga. Mi forma de investigación ha sido entrevistas y pasar tiempo con personas, ¿verdad? Y grupos y organizaciones. Entonces, la mayoría de las personas que entrevisté en mis investigaciones anteriores salieron de sus países de origen, de Centroamérica, como adultos, ¿verdad? Pero a principios de los años 2000 empecé a entrevistar a personas quienes habían salido como niños, como jóvenes, y me di cuenta de que su situación era bastante difícil, porque en muchos casos ellos ni recordaban El Salvador si habían salido como pequeños, y debido a su situación migratoria en los Estados Unidos, en muchas ocasiones no era posible para ellos regresar a conocer El Salvador. O sea que estaban viviendo, en muchos casos, claro que algunos ya eran ciudadanos, o son ciudadanos, pero muchos de ellos vivían una incertidumbre sobre su futuro en los Estados Unidos, pero a la vez no tenían raíces, pero no tenían lazos fuertes con su país de origen, a lo cual supuestamente tal vez tendrían que regresar en el futuro. Esa es una situación bastante difícil. Entonces decidí realizar una investigación enfocándome en ellos y en su situación. Y voy a empezar por contar la historia de una muchacha que entrevisté en el año 2006. Ella era de El Salvador, se llama Milda. Voy a decir que no estoy usando nombres verdaderos de nadie para proteger su confidencialidad. Y ella vivía en esta zona que se llama Pico Union, que es una zona de Los Ángeles en donde viven muchas personas de la comunidad salvadoreña. Y ella me contó algo de su historia. Ella había salido de El Salvador en el año 85, tenía 27 años en el momento que la entrevisté. Había salido a la edad de 5 años, ¿verdad? Y debido a la guerra, su familia había salido de El Salvador. Entonces, viviendo sus padres salieron antes de ella. Entonces, ella se reunió con sus padres, pero me dijo que casi no recordaba a sus padres, ¿verdad? Porque habían salido cuando ella era bebé nomás. Entonces, salió para escaparse de la violencia, pero estando en los Estados Unidos encontró violencia de nuevo. A la edad de 8 años hubo una pelea en su casa entre miembros de su familia. Un primo mató a otro primo en su familia y la policía llegó a investigar. Y ella, como una niña de 8 años, tuvo que traducir para la policía, algo que realmente es difícil para una niña, ¿no? Después de esto, su mamá recibió, quien había emigrado antes, recibió su residencia en los Estados Unidos, pero para eso tenía que regresar a El Salvador, ir a la embajada estadounidense en El Salvador, conseguir su tarjeta de residencia y regresar de nuevo a los Estados Unidos. Entonces Milda fue con su madre a El Salvador y pasaron un tiempito, aunque el país estaba en guerra. Pasaron un tiempo como en vacación, ¿verdad? Visitando a la familia, todo eso. La mamá consiguió su tarjeta de residencia. Fueron al aeropuerto para regresar a los Estados Unidos. Y la mamá presentó su documento, su tarjeta de residencia. Y para Milda, quien era niña, presentó
¿cómo se llama? La hoja de calificaciones que le habían dado en la escuela en los Estados Unidos. La mamá pensó que era posible viajar con ese documento. Y el funcionario dijo, no, no se puede. Eso no es un documento que permite viajar, ¿verdad? Entonces Milda tenía que quedarse o tuvo que quedarse en El Salvador mientras que su mamá salió, ¿verdad? Tuvo que quedarse con sus abuelos. Entonces eso fue durante una época, como dije antes, de guerra en El Salvador. Vivió unos no sé cuánto tiempo en El Salvador. Mientras tanto me dijo que la guerrilla de ese entonces tenía reuniones en donde vivían. Ella tenía miedo de ser reclutada por ellos. También pasó algo mal en su familia, que una vez cuando no estaban en la casa, alguien vino y golpeó la puerta, la entrada de la casa con un machete, ¿verdad? Algo que es como una amenaza a lo menos, ¿verdad? Entonces ella sí vivió la violencia de la guerra. La mamá o los padres al final le mandaron a traer otra vez a los Estados Unidos por medio de un coyote. Y ella sufrió violencia también durante este viaje, ¿verdad? Porque el guía que les traía usaba pistola, amenazó a personas en medio del grupo. Se encontraron pasando por México con los agentes migratorios de México, tuvieron que huir de eso, y al llegar a la frontera con los Estados Unidos, el guía les mantuvo, secuestrados, ¿verdad? Y pidió más dinero de los padres. Entonces, lo que hicieron es que el papá de ella vino, cruzó la frontera, la encontró y hizo algún otro arreglo para que ella pudiera entrar. Entonces lo que ella hizo es usó una muñeca ¿sabe qué es Mickey Mouse? De Disneylandia. Usó una muñeca de Mickey Mouse y cruzó la frontera fingiendo que era solamente una turista entrando a los Estados Unidos. Entonces sí logró entrar. Entonces, después de todo eso, estas experiencias, me dijo ella, dejó cicatrices en su vida, cicatrices psicológicamente, ¿no? Entonces, ella estudiaba en los Estados Unidos, llegaba a la universidad, y en su universidad tenían la oportunidad de invitar a un académico de El Salvador a venir a presentar a un grupo de estudiantes allá en Los Ángeles, ¿no? Entonces, ella me contó que el académico que llegó habló de El Salvador, y cuando llegó el momento de preguntas y respuestas, ella le preguntó a este señor, ¿qué hace la juventud en El Salvador para superar la guerra, los efectos de la guerra? Y me contó que el académico le contestó, no necesitan superar los efectos de la guerra porque no lo recuerdan, ¿verdad? Eran jóvenes cuando pasó eso. Entonces Milda me preguntó, ¿cómo es posible que alguien va a pensar que los niños no van a recordar una guerra, que no les ha impactado? Entonces, estas son algunas de las preguntas que yo creo que esta historia inspira, ¿no? ¿Cómo es posible no recordar historias como la de Milda? ¿Cómo es posible ignorar el legado de la violencia de una guerra civil y del proceso migratorio? ¿Y cómo se puede superar la falta de reconocimiento de las causas de la migración? Y esas son preguntas que quiero contestar en la presentación y preguntas que trato de contestar en el libro. Entonces, para contestar estas preguntas, quiero introducir dos conceptos. Y el primer concepto es desmembramiento. En inglés sería dismemberment, ¿verdad? Y creo que se puede usar este concepto para entender el tipo de sufrimiento de que Milda habla, ¿no? Y puede contribuir a entender la migración y la violencia social. Por medio de desmembramiento, y esta es una foto de la frontera Tijuana y San Diego, ¿verdad? Del pared que existía, ya no sé cómo va a ser en el futuro. Entonces, quiero
usar esta palabra para significar dos cosas. Primero, desmembrar, separar la persona, ¿verdad?, de su sociedad. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Como hablando de la membresía, ¿verdad? Que personas son parte de una sociedad, pero a veces hay que separarse, ¿verdad? Por la migración, pero llegando a otro país puede ser que están separados allí también, ¿verdad? Debido a la ley migratoria. También quiero hablar de la violencia, bueno, de la memoria, ¿verdad? Como en inglés, dismemberment es muy parecido a la palabra remember, ¿verdad? O sea que es como borrar memoria, ¿verdad? Separar una persona de su propia historia o de la historia de su país, ¿verdad? Entonces, por medio de desmembramiento, quiero hablar de la violencia física, quiero hablar de la separación de una persona o una comunidad de una sociedad, la falta de membresía y también borrar la memoria. Y también quiero introducir otro concepto. En inglés es remembering, y creo que no hay una palabra así en español, sería remembrar, no sé si es una palabra, sí es. Entonces, por eso quiero decir como conectar o recordar, armar lo que ha sido roto, por ejemplo, o recordar, recuperar la memoria histórica, ¿verdad? Y por medio de este concepto, y encontré estos conceptos por medio de las entrevistas que hice con personas, con estos jóvenes, ¿no? Tratando de explicar lo que habían vivido y lo que quieren vivir en el futuro, ¿verdad? Y los esfuerzos que ellos están haciendo. Entonces, por medio de esa palabra, se puede decir remembrar, quiero hablar tanto de la memoria que de membresía. ¿Cómo podemos reconstruir lo que ha sido dividido, ¿verdad? Separado. Entonces, ese concepto yo creo que contribuye en 4 sentidos. Primero, se trata de dar primacia a las experiencias subjetivas de las personas. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo es su pensamiento? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Segundo, tiene que ver con la temporaneidad, se dice, temporality, con el tiempo, ¿no? ¿Cómo entendemos el tiempo que han vivido estas personas que han emigrado y cómo podemos entender eso? Cuando uno borra la memoria, se desconecta las cosas que han pasado con lo que está pasando hoy día, ¿verdad? O sea que muchas veces no se ven las causas de la migración, simplemente el hecho de que se ha emigrado. Entonces, al recordar, al remembrar, se puede vincular la historia con lo que está pasando hoy día. Entonces, con estas fotos, se ve una foto de fusiles. Esto es una foto que yo tomé en un museo en El Salvador, se llama el Museo de la Revolución, ¿verdad? Hubo una guerra civil en El Salvador y eso tiene mucho que ver con el hecho de que salieron de El Salvador a emigrar a los Estados Unidos durante los años 80. La segunda foto es de 2 muchachos quienes fueron deportados de los Estados Unidos a El Salvador. Se puede ver el rótulo, dice Homies Unidos. Homies refiere a miembros de una pandilla, ¿no? Y Unidos, ¿sabe qué significa eso? Entonces ellos pertenecen a un grupo que está tratando de ayudar a los deportados en El Salvador, ¿verdad? Y combatir la violencia de las pandillas. Entonces, lo que quiero hacer por medio de poner estas 2 fotos juntos es indicar que la guerra y la falta de reconocimiento de la necesidad de asilo en los Estados Unidos dejó que estas personas están hoy día vulnerables a la deportación, ¿verdad? Hizo que la falta de reconocimiento les dejó vulnerables. Y la tercera foto,
es algo que encontré en el internet de personas siendo deportadas. Entonces, por medio de remembrar, quiero vincular el pasado con lo que está pasando hoy día. Pero también, por medio de esta palabra, quiero ver hacia el futuro. Y eso es lo que están tratando de hacer los jóvenes. Esta es una foto, porque si estamos hablando de la nueva generación, lo que hace esta generación genera, ¿verdad? O sea, que crea, o sea, que tienen sus propias ideas de cómo debe de ser el mundo y pueden tratar de actuar en una forma de realizar sus sueños, ¿verdad? Esta es una foto de un grupo estudiantil participando en una convención en Los Ángeles. Ellos son de El Salvador. No se puede ver todo el rótulo, pero dice Convención Internacional de Salvadoreños en el Mundo. Y ellos están participando en un grupo, un panel sobre la juventud en los Estados Unidos, la juventud salvadoreña. Y están tratando de ver qué se debe de realizar en el futuro, cuáles son los problemas hoy día de la juventud. Un tercer, hablamos de vincular la historia y el futuro y el presente. Hablamos también de la importancia del pensamiento de las personas. Un tercer contribución que el concepto de remembrar tiene, creo, es que se trata del espacio, ¿verdad? Y cuando uno reconecta lo que está dividido, eso quiere decir que muchas personas que son inmigrantes quieren desarrollar sus vínculos tanto con sus países de origen que con los países en donde viven, ¿verdad? Esta es una foto de El Salvador que tomé allá, solo del paisaje allí. Y muchos de ellos regresan a El Salvador, tanto en su pensamiento, si no pueden viajar, o viajan allá. Y un cuarto sentido una cuarta contribución de ese concepto, se trata de la relación entre el individuo y la nación, ¿verdad? O se puede decir entre la historia de la nación y la biografía, la historia personal, ¿verdad? Entonces, aquí esta foto en El Salvador, cerca del aeropuerto, se trata de las famosas remesas, y se puede ver allí símbolos nacionales, ¿verdad? Tanto de los Estados Unidos y de El Salvador, monumento al Salvador del mundo, ¿verdad? O sea que para estas personas es muy importante para ellos ver cuál es su identidad y cuál vínculo van a tener con El Salvador y con los Estados Unidos. Entonces, los métodos de investigación que yo usé, como dije antes, usé entrevistas con varias personas desde el año 2006 hasta 2010, con más de 100 jóvenes inmigrantes, miembros de las ONGs, o sea, que personas que trabajan con la juventud, líderes estudiantiles y más que nada en el sur de California y en El Salvador. Los jóvenes que entrevisté en El Salvador fueron jóvenes quienes fueron deportados de los Estados Unidos a El Salvador. Todas las personas que entrevisté en El Salvador eran hombres. Lamentablemente no tuve la oportunidad de entrevistar a mujeres allá. Y con las personas que vivían en los Estados Unidos, hice una segunda ronda de entrevistas con ellos para ver cómo iban sus vidas desarrollando. Y también asistí a conferencias, charlas, cosas así, y interpreté toda la información que saqué por medio de las investigaciones que hice anteriormente. ¿Me entienden cómo es el español? ¿Es más o menos? Fantástico, estás muy bien. Ok. Gracias. Entonces, voy a hablar hoy de, si tengo tiempo, probablemente no, de 3 cosas. Primero, la violencia que habían vivido ellos, y por medio de eso quiero hablar tanto de la violencia física, como dije antes, por medio de la palabra desmembramiento, la violencia física, la violencia estructural, la violencia institucional. Segundo, si tengo tiempo, un poco sobre las vidas de estos jóvenes en los Estados Unidos. Y tercero, el activismo de ellos, porque ellos realmente tratan de superar la situación en que viven. Y algo importante de entender
con respecto a la guerra civil en El Salvador. Bueno, les voy a dar un poquito de información sobre la guerra, si tal vez ustedes no saben de eso. Hubo guerra civil en El Salvador, más o menos empezó en el año 1980, duró hasta 1992, cuando firmaron los acuerdos de paz. Era una guerra civil entre la guerrilla y el gobierno. El gobierno de ese entonces era más o menos de la derecha, y entonces las causas de la guerra eran la gran desigualdad en la sociedad y la falta de espacio para grupos civiles para tratar de mejorar la situación. Y entonces también algo importante que hay que reconocer es que los Estados Unidos estaban muy involucrado en esta guerra. O sea que mandó ayuda al gobierno de El Salvador a más que $1 millón diarios para apoyarles en la guerra. Entonces, mientras que las personas de El Salvador vivían eso y habían persecuciones, ¿verdad? No solamente batallas, sino que escuadrones de la muerte, violaciones de derechos humanos. Los Estados Unidos siempre trataban de negar que eso estaba pasando o minimizar las violaciones de derechos humanos que estaban pasando. No sé si reconocen esta foto, pero eso salió en el periódico en Los Ángeles. Es una foto de un monumento al Mozote, que fue el sitio de una de las masacres que ocurrió en El Salvador durante la guerra. Y es un sitio que cuando los jóvenes regresan a El Salvador muchas veces visitan este lugar para conocer parte de su propia historia. Entonces, como mencioné antes, un desafío que encuentran los jóvenes salvadoreños en los Estados Unidos es que aunque muchas veces sus familias habían salido de su país debido a una guerra, a lo mejor no saben mucho sobre la guerra. Entonces ahora voy a empezar a dar más información de las entrevistas que yo saqué. Y quiero aclarar que la mayoría de estas entrevistas hice en inglés, porque ellos hablan inglés. Entonces yo traduje lo que me han dicho al español para esta presentación. Entonces, si hay errores aquí, no es que ellos no hablan el español, sino que yo no puedo traducir bien, o que no culpan a ellos por estos errores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un muchacho me contó esto, que se puede leerlo. Muchas veces nuestras familias no hablan de nuestras historias. Por ejemplo, mi mamá nunca me contó, no habla de la historia. Cuando sí lo hace, solo habla en la misma forma de los medios de comunicación. Y según él, los medios de comunicación no realmente explican las causas de la guerra. O no solamente las causas, sino que lo pasó. Otra persona me dijo, una muchacha me dijo, que mientras que ella vivía en los Estados Unidos como niña, no sabía que había guerra en El Salvador. Es increíble eso. Y me contó que otros niños en las escuelas decían a ella, hay guerra en tu país. Y ella fue a los maestros y dijo, ¿es cierto? Y dijeron que sí. O sea que ella no sabía lo que había pasado, ¿verdad? Otro muchacho me dijo que esas son preguntas que ellos muchas veces quieren contestar. ¿Qué somos, verdad? No solamente quién somos, pero qué somos, ¿verdad? Somos salvadoreños, pero ¿por qué? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué somos salvadoreños, verdad? Es algo que desnaturaliza un poco la identidad, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, no quiero culpar a los padres por no hablar de la... Y claro que muchos padres sí hablan de la guerra con sus niños, pero no todos, ¿verdad? No, y es un fenómeno que existe no solamente con respecto a El Salvador, sino que a otros países que han vivido por guerras. No quiero culpar a ellos. Me di cuenta de que yo hice la misma cosa con mis propios niños. Una vez fui a un evento en Los Ángeles, una conmemoración de los acuerdos de paz de El Salvador, y mi hijo, que en ese entonces tenía 16 años, fue conmigo a este evento y le pregunté, cuando íbamos en el carro, le pregunté, ¿qué sabes de El Salvador y la historia? Y me dijo, realmente nada.
Y pensé, ¿cómo puede ser? Porque yo he pasado toda mi vida escribiendo y estudiando y hablando y nunca le había contado de la guerra. Y me pregunté, ¿pero por qué no? Y me di cuenta de que no quería hablar de la guerra. Sí, hablé de otras cosas, pero de la guerra no quería hablar con él porque es un tema bastante difícil, fuerte, ¿verdad? O sea que es tal vez natural, ¿verdad? Pero para muchos jóvenes esa crea el deseo de querer saber qué ha pasado, ¿verdad? Entonces, una muchacha, Rosa Hernández, me contó eso. Y creo que es muy interesante cómo habla ella, ¿no? Tal vez mi mamá era guerrillera. Qué frase, ¿verdad? Tal vez mi mamá era guerrillera. Increíble, ¿verdad? Pero no sabe. Y va explicando, mira lo que dice la tía de mi mamá, la que entrevisté, o sea que está entrevistando su tía, ¿verdad? Porque quiere saber de su historia, ¿verdad? Va investigando. Y entonces después habla un poco de la familia por parte de su papá. Y dice al final, tal vez hay algo allí también, pero no hablan de eso. O sea que ella tiene que vivir con esa incertidumbre. ¿Fue involucrado en la guerra su mamá, su papá? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No sabe. Entonces, es cierto que vivir en una guerra o tener familias que han vivido una guerra sí tiene un impacto en la juventud. Entonces, estas son, algunas personas lo vivían, un muchacho que entrevisté era combatiente, pero la mayoría de las personas no eran combatientes. Estos son dos ejemplos de personas que sabían que la guerra pasó alrededor de ellos, pero no directamente les afectó. Entonces, Rafael Espinosa dice, lo veía huecos en las paredes de la casa. Esta no es su casa, es una foto que tomé en el Mozote. Es una foto que tomé en el Mozote. Dice, pero no sabía qué eran hasta más tarde que aprendí que fueron hechos por balas. O sea que él había vivido en una casa marcada por balas, pero no sabía qué eran. Marisa Salgado habla de su niñez en El Salvador. Dice, mi mamá dice que cuando yo era bebé habían tiroteos y todo eso y tenía que cubrir mis oídos porque yo era tan pequeña. O sea que es parte de su historia como de su niñez, ¿verdad? Tener batallas, ¿verdad? Tiroteos. Algunas personas sí vivían la guerra fuertemente. Y esta es una historia de un muchacho, lo voy a leer, es una experiencia bastante mal. Explica él, una vez estábamos en camino a San Salvador y la guerrilla nos paró. Venía un bus lleno de personas y me di cuenta de que habían palos saliendo del bus, no eran palos, ¿verdad? Y habían soldados encima del bus también y fumigaron, esa es la palabra que él usó, fumigaron como que fueron insectos o algo, ¿no? Fumigaron a nuestro bus por balas. No les importaba quiénes estaban adentro, no les importaba qué hacíamos. Se destruyeron las ventanas y la mayoría de las balas pegaron al bus atrás, donde estábamos sentados mi hermano y yo. Y recuerdo que me eché al suelo y mi hermano se quedó paralizado y entonces lo tuve que jalar hacia abajo. Gritaban y gritaban y el vidrio caía al suelo y todo. Eso es lo que recuerdo y me preguntaba, ¿por qué? Otra vez, aunque él vivía eso, no entendía qué estaba pasando. Entonces, he estado hablando de la violencia de la guerra, pero esa violencia se convierte en otro tipo de violencia, ¿verdad? Porque ellos no tenían que salir para salvarse la vida. Así empezamos a ver la falta de membresía. Tenían que salir de su país de origen, de su propia sociedad, pero no podían viajar, aunque sentían ellos o experimentaban ellos persecución, violencia. No era posible conseguir una visa para poder viajar legalmente. Tenían que huir en forma, digamos, indocumentado, ¿no? Entonces, esa es una foto que tomé en un evento cerca de la frontera en los Estados Unidos, una posada para los migrantes con el tema de migración. Se ve, tal vez han visto esto, se ve el muro que va
en el océano, lo que me parece muy raro. Me imagino que es para evitar que personas nadan a los Estados Unidos. Y estas son velarios con nombres de personas quienes han muerto tratando de viajar a los Estados Unidos. Entonces estamos hablando ahora de la violencia estructural, ¿verdad? Que ellos mueren, no es que alguien les mata, pero sí a veces mueren. No solamente mueren, aquí la palabra desmembramiento tiene mucho sentido, porque me imagino que ustedes saben de los trenes, que muchas veces los centroamericanos suben a los trenes y sufren un desmembramiento literal, ¿verdad? Entonces, pero no es terrible para todos, no era terrible para todos las personas que yo entrevisté. Esta muchacha Marisol Sanabria me contó que para ella era fácil en ese entonces, hoy día no sería, me dice, pero en ese entonces era fácil para ella llegar a los Estados Unidos. Dice, porque ella y su hermano, dice, usamos las actas de nacimiento de alguien para ir de allá hasta acá. En ese entonces recuerdo que pasamos la línea y las personas que nos traían decían, duérmense, fingen que están durmiendo, y lo hicimos y así llegamos. O sea que para muchos era cuestión de estar en un carro fingiendo que era bebé de otra persona, niño de otra persona y entrar, ¿verdad? Pero aún con personas que no sufrieron tanto, siempre había un riesgo, ¿verdad? Otra muchacha, Juana Rocio, me contó que tenía que vivir ella con la posibilidad de una alternativa realidad que tal vez hubiera pasado, pero no pasó. Y ella me contó que una vez, cuando ella era muy pequeña, entró como bebé, no recuerda ese evento ella, pero que los padres le habían dicho que pasó eso, que cuando estaban intentando subir por un muro en la frontera, dice que era cerca de Guatemala, no la frontera con los Estados Unidos, pero sus padres habían brincado antes y que su papá dijo a una señora, carga a mi hija por un momento. Ella solo tenía 3 años. Entonces brincó y la señora lo hizo por un ratito, pero entonces mientras que mi papá estaba en el otro lado y el muro era grandísimo, la señora empezó a correr conmigo, me iba a robar básicamente, y mi papá vio todo eso y la agarró, supuestamente brincó otra vez, y era uno de los riesgos, pudiera haber sido robado, secuestrado. Solo tenía 3 años, entonces no pude salvarme, yo era tan pequeña, o sea que ella vive con esta posibilidad de que eso hubiera pasado, ¿verdad? Y muchas de las señoras quienes he entrevistado, quienes emigraron como adultos, una cosa que era muy difícil para ellos era cruzar la frontera. Muchas veces lo que se hace es que dan sus hijos, si están viajando con los hijos, dan los hijos al guía que usa un carro o algo, porque es más fácil pasar un niño a los Estados Unidos, y las mujeres tenían que pasar por la frontera, por el monte, y entonces siempre es un gran miedo de no ver a su hijo de nuevo. Entonces parte de la violencia de la migración era la separación de las familias, ¿verdad? Entonces esta señora Sandra Mejías, que entrevisté en los Estados Unidos, era joven cuando la entrevisté, pero me contó algo de lo que había pasado en El Salvador, que sus padres salieron antes de ella. Dice que recuerdo que estaba confundida, mientras que todavía ella estaba en El Salvador como niña, sobre el hecho de que mis padres no estaban conmigo, el sentimiento general de ser huérfana. Los otros niños de mi edad se burlaban de mí debido a eso. Decían, tus padres no están aquí. Y sentí una confusión general sobre dónde están los Estados Unidos. Me decían, están en los Estados Unidos. Pero ¿dónde es eso? O sea, que para la mentalidad de un hijo, eso tal vez no es una explicación que tiene sentido, porque no es un lugar que se ve. Creo que estoy tomando demasiado tiempo. Voy a tratar de ir más rápido. La violencia de la migración se convierte entonces en una violencia legal, que ellos tenían que vivir en los Estados Unidos. Vivir en los Estados Unidos sin documentos
diría yo, es otro tipo de violencia. No sé si tengo tiempo de explicar todas estas leyes. Tal vez si tienen preguntas puedo hacerlo, pero en las fotos, yo tomé esta foto que dice, este es el santuario para los oprimidos de Centroamérica. Yo tomé esta foto en el año 1987 en Arizona, afuera de una iglesia que se había declarado como santuario, porque en ese entonces los Estados Unidos no estaba reconociendo a estas personas como refugiados. Se ve como las leyes iban cambiando, y después de que las guerras en Guatemala y El Salvador terminaron, la comunidad centroamericana en los Estados Unidos estaba viviendo entonces mucho tiempo en los Estados Unidos. Entonces las leyes cambiaron en el año 1996 en los Estados Unidos, y restringió mucho las oportunidades de legalizarse, ¿no? Entonces se ve la segunda foto. Hay uno por la residencia, Coalición Centroamericana, ¿verdad? Porque en el año 97 estaban tratando de conseguir derechos en los Estados Unidos. Y se ve la tercera foto que tomé en Washington, D.C., y eso creo que fue en el año 2000, en una marcha para la residencia, la reforma migratoria, que todavía no se ha dado, ¿verdad? O sea que siempre han habido muchos esfuerzos de conseguir algo mejor. Entonces, pasando de la violencia, he hablado de la violencia, ¿cómo era vivir en los Estados Unidos como una joven o un joven de El Salvador sin un estatus migratorio fijo? ¿Cómo desarrollaban sus vidas? Este es algo que me pareció muy importante, lo que me dijo Catarina Martínez en una entrevista, porque ella vivía como lo que ella habla aquí, habla de vivir en un vacío, ¿verdad? Dice, no soy ni residente ni extranjera, o sea que no tiene nada, ¿verdad? No sabe qué es, ¿verdad? Mirando más abajo, dice, no hay nada acá en los Estados Unidos, no hay nada allá en El Salvador, porque ella vino como pequeña y no recordaba El Salvador. Es como que por un momento no tengo ninguna identidad afuera de la casa, como que salir de la casa como que no existía. Así siento a veces, es como si fuera invisible. El resto de la gente existe, pero yo no. Entonces eso es una situación difícil. Muchas veces en los Estados Unidos tenían que vivir en barrios marginalizados. Se ve, debido a su estatus migratorio, se ve Marta Domínguez aquí. Ella dice, no nos permitían jugar afuera cuando ella era pequeña, llegando a los Estados Unidos. Y me parece que es muy importante lo que dice ella. Ella salió de El Salvador en una guerra, pero llegando a los Estados Unidos, dice ella, sentía como que estuviera encarcelada, porque en el barrio donde vivía ella había violencia, había crimen. Entonces tenía que quedarse, y también por el temor por su estatus migratorio, tenía que quedarse adentro de la casa. Es como que me quitaron la libertad. O sea que salir de El Salvador durante guerra, llegar a los Estados Unidos, era como quitar la libertad. Creo que es muy importante pensar en qué significa eso. La segunda persona aquí, Saúl Enríquez, él me contó, porque en los Estados Unidos se habla tanto de que están quitándonos nuestros trabajos y todo eso. Pero mira la experiencia del papá de él. Dice, mi papá siempre tuvo un buen trabajo en El Salvador. No sé qué trabajo tenía, pero supuestamente en una oficina o algo. Por eso mi mamá decía, tu papá tenía las manos más limpias de El Salvador. Pero llegando acá, él trabajó mucho haciendo muebles. Tuvo que cambiar, o tenía que cambiar su ¿cómo se llama? Profesión. Entonces las manos de tu papá cambiaron tanto. O sea que no es siempre, hay una imagen de los inmigrantes que son los pobres que vienen a los Estados Unidos para enriquecerse, pero aquí ve el contrario, ¿verdad? Que llegando tenía que cambiar su trabajo. Pero estas son cosas difíciles, pero los jóvenes son creativos y la comunidad inmigrante es creativa.
y hacen su hogar donde viven, ¿verdad? Y aquí Rodolfo Martínez, también, otro joven, me contó que uno solo iba al Parque MacArthur, que está en Los Ángeles, en California, y a lo mejor se encontraba con alguien del pueblo, ¿verdad? O sea que así pueden hacer la comunidad con otras personas de su país de origen. También experimentan cambios de la familia. No sé si tengo tiempo de... ¿Cuánto tiempo debo de hablar? Ya son las 11. Debo de parar. 10 minutos más. 10 minutos más. Entonces, tal vez no voy a leer este cuento, aunque es muy lindo, pero hacer... No hay problema. Okay. Es tu espacio, tranquilo. Era la Nochebuena. Es un muchacho que se llama Rubén Torres. Era la Nochebuena cuando apareció mi familia. Era la joven viviendo en los Estados Unidos. Así se ve los cambios. Hablé antes de la separación familiar, pero aquí se ve que están reuniéndose de nuevo. Era la Nochebuena, cuando apareció mi familia. Y alguien estaba hablando a él, ¿verdad? Te presento a tu prima, a tu primo, a tu tío, quien solo te lleva 7 años. O sea que la familia estaba cercana en el sentido de que iban a llegar, su familia en los Estados Unidos iba a dar alojamiento a los familiares llegando a El Salvador, ¿verdad? Pero no se conocían, ¿verdad? Una distancia. Tenían que presentarse. Y hay algo que mi prima dijo, tenía 8 años en ese entonces y mi tío tenía 12, siempre nos cuentan de eso. Entonces es una historia familiar que siempre cuentan, porque era un lindo, pero a la vez era triste y reveladora. Preguntó, ¿a qué hora van a hacer, era Navidad, los fuegos artificiales? Y dije, no van a haber. O sea que se ven los cambios en la familia, ¿verdad? Que voy a pasar, pero así que se reúnen, pero las cosas cambian a la vez. Esto es algo tal vez interesante. No significa la misma cosa ser salvadoreño en El Salvador que ser salvadoreño en los Estados Unidos, ¿verdad? Y un muchacho me contó eso sobre la identidad. Y en Los Ángeles, la comunidad más grande de personas de descendencia latino son de México. Entonces, algo que viven los salvadoreños en Los Ángeles es que las otras personas piensan que son mexicanos, ¿verdad? Porque no se da cuenta de que hay más que un país, ¿verdad? Lamentablemente. En nuestra escuela no nos enseña la diferencia entre los países latinoamericanos. La mayoría de los maestros eran anglosajones cuando éramos pequeños y nos decían, ahora ustedes son hispanos y hoy vamos a celebrar el 5 de mayo y esta bandera representa a ustedes y la coloreamos. Éramos pequeños, mira nuestra bandera, y llegamos a casa, mira mamá, y decía, ¿qué les pasa? No son mexicanos, son salvadoreños. Es extraño crecer como niño y no saber su propia identidad. Es algo que tienen que experimentar ellos. Entonces voy a pasar bien rápido. Quiero a lo menos notar que muchos de ellos se hacen activistas, no todos, pero una forma de activismo es trabajar con otras personas indocumentados, los que son indocumentados, como los dreamers, ¿no? Los soñadores. Tal vez ustedes han escuchado de ellos, tratando de conseguir un estatus migratorio para los jóvenes. Y este es un ejemplo de lo que hacen ellos por batallar por eso. Es un evento que ocurrió en Los Ángeles, en la alcaldía, creo que fue en Navidad, creo que fue en el 2008, y los jóvenes hicieron como un teatro popular, ¿verdad?, enfrente de este edificio. Así se ve, este es un muchacho dando su testimonio, tratando de recuperar la memoria histórica. Están abriendo sus regalos, pero en vez de conseguir o recibir lo que habían pedido, lo que reciben es un aumento de 10% en la cuota estudiantil en la universidad, que el Congreso no ha pasado una ley para ellos, ¿verdad? Están en sus trajes que usan para recibirse, para demostrar al público sus sueños. Venían los medios de comunicación para cubrir eso. Esto es muy importante también, creo.
colectaron una lista de las cosas de sus sueños. Está escrito en inglés, pero son cosas bien bonitas como, por ejemplo, quisiera que mis padres puedan parar de trabajar como esclavos en un trabajo en donde no les pagan suficiente, cosas así, ¿verdad? Y los medios de comunicación. Otra forma del activismo en la universidad es formar grupos estudiantiles centroamericanos para desarrollar la cuestión de la identidad. No se enfocan solamente ese es un ejemplo de ese grupo, USEU, se llama Unión Salvadoreño de Estudiantes Universitarios, y están tratando de ser modelos para los otros jóvenes que realmente sí se puede estudiar en la universidad. Y están trabajando para hacer sus propias investigaciones y hacer delegaciones a El Salvador para que se conozca el país. Y otro espacio de resistencia es escribir. Algunos de ellos escriben poesía, sus propias historias y lo publican. Voy a ir concluyendo. Yo creo que tal vez han grabado los puntos centrales y se me va el tiempo, entonces solo voy a concluir con las recomendaciones que quiero poner. Creo que es muy importante reconocer y tomar responsabilidad por las formas variadas de la violencia. Es importante, por ejemplo, en los Estados Unidos, darse cuenta de que no es que los migrantes solo están apareciendo, sino que la política por muchos años de los Estados Unidos tenía que ver con las causas por las cuales vienen ellos. Entonces tenemos que recordar o remembrar eso, ¿verdad? Segundo, debemos promover inclusión a través de reconocer los vínculos que los inmigrantes tengan. O sea, que los que han vivido muchos años en los Estados Unidos ya son parte de la sociedad. ¿Para qué decir que tienen que salir? Tercero, facilitar la posibilidad de viajar. Escribí eso antes de que Trump llegó a ser presidente, pero no necesitamos muros. Lo que necesitamos son formas de viajar que no son terribles, que las personas no tienen que morir o sufrir en camino. Y cuarto, es importante ver la migración no como algo aislado, sino que como parte de la relación entre países. Entonces, mi último dispositivo, slide. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero ojalá que será un futuro mejor. Y así terminó. Eso fue el evento de los muchachos que en frente de la alcaldía. Ahí se ve, ahí estoy también con ellos en la foto. Gracias. Muchas gracias, Susan, por esta magnífica conferencia que nos has hecho favor de impartir. Me quedan algunos puntos claves para resaltar el concepto de desmembramiento del cual hablas, que me parece crucial para entender todos estos procesos, los silencios sobre la guerra también, y estos espacios de no existencia en los que se ven forzados a vivir estos jóvenes y en general los migrantes, ¿no? que están en estos contextos. También estos vacíos en la ley, por cómo la ley no reconoce todas estas formas de violencia y cómo los jóvenes, que son eje central de todos estos procesos migratorios, pues se ven afectados. Y a la vez cómo los jóvenes son creativos y cómo van buscándole el modo para poder salir adelante y dejar atrás todas estas situaciones traumáticas que no es que se puedan olvidar, como nos decías con la historia de esta niña, no es que no me acuerde de la guerra que hubo. Entonces, bueno, pues fantástica conferencia. Y ahora, bueno, vamos a dar la palabra a nuestros dos comentaristas. ¿Tienen preferencia de quién empezar? Como quieran. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a empezar con la doctora Marela Varela,
que es profesora investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Amarela es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado el libro Por el Derecho a Permanecer y a Pertenecer, una sociología de la lucha de los migrantes, traficantes de sueños, y que fue coordinado junto con Alejandra Aquino y Fred de Cossé en un volumen colectivo llamado Desafiando Fronteras, control de la movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista. Bueno, Amarela, pues tienes la palabra. Y gracias. Sí. Bueno, yo también, como Susan, quiero agradecerle a Luciana, a Elisa y a Ariadna que hayan hecho posible esta conversación, porque es la primera vez que yo, no sé si a ti te ha pasado, pero es la primera vez que yo participo en una discusión que por fin teje una historia común de la violencia inscrita en los cuerpos de nuestros jóvenes, que se remonta a la guerra, a las guerras sucias, a las guerras contra insurgentes, al papel de Estados Unidos en la creación de esta diáspora, ¿no? Y al papel que tiene desde la década de los 80. Entonces, para mí, de veras es, no por alardear, me parece una ruptura, ¿no? Lo que están provocando, una ruptura epistemológica. Es una lástima que hoy no estén los investigadores y jóvenes, los compañeros ya consolidados que están trabajando el tema de las migraciones centroamericanas. Yo creo que refleja un poco esa invisibilización de este continuum, pero yo creo que esta discusión es un parteaguas, abre por fin esa senda imprescindible para quienes se están formando en la comprensión de los flujos migratorios y para quienes están trabajándolos, como pareciera algo aislado que se genera hace como 5 o 6 años, ¿no? Y no como el resultado de este continuum de violencias que son institucionales, son estructurales y dependen de los estados involucrados. Entonces, yo creo que es muy importante la conversación que estamos teniendo y les agradezco muchísimo la posibilidad de poder comentarla, porque ya me voy a haber acabado mi tiempo en esto, pero quiero decirles que quienes estudiamos luchas de migrantes en Europa, en América, seguimos el trabajo de Susan con muchísimo respeto, porque es una etnógrafa de las luchas de migrantes desde la década de los 80. Hay solo otro intelectual que se llama un intelectual francés, Sayat, que ha seguido con esta delicadeza, con esta continuidad. Hay pocos intelectuales que hacen etnografía de largo aliento acompañando las luchas. Susan les dijo: en los 80s estudié la guerra, en los 90s estudié el exilio, en los 2000 estudié la nueva migración y ahora estoy estudiando a los jóvenes atrapados en el régimen de deportabilidad. Hay 40 años de etnografía en el seguimiento de este trabajo y es muy importante para quienes seguimos las luchas de los migrantes esta sociología que mira más allá de la victimización, el agenciamiento de los migrantes. Susan es una metodóloga, digamos, sus trabajos, sus maneras de hacer, sus maneras de escribir sobre la memoria colectiva de las luchas fueron inspiradoras, por lo menos para la gente que yo conozco en Europa, que trabaja luchas migrantes, y aquí en América. Así que también me parece muy importante que la hayamos traído y que podamos estar conversando con ella. Y luego voy a terminar, porque ustedes vinieron a escuchar a Susana, no a nosotros, diciendo que qué elementos me parecen muy importantes, empezando desde lo que estamos viviendo ahora, que dice Nicolás de Génova, es
esta idea del régimen de deportabilidad que hace que aquí en México 3 millones de personas hayan sido deportadas durante la administración doble de Obama, lo que se viene, ¿no? Y en América Central 2 millones de personas hayan sido deportadas durante la administración de Obama. Hay que mirar eso porque creo que la presentación de Susan explica cómo se construye ese régimen de deportabilidad, este limbo jurídico largamente y finamente construido a base del racismo legal e institucional en los Estados Unidos. Después, yo creo que hay que vincularlo con lo que ahora hay con la coproducción a nivel mesoamericano y norteamericano de la idea de un territorio caníbal que le llaman Triángulo Norte, que es esta categoría militar creada durante las guerras de las que Susan nos habló, para nombrar a lo que es un territorio común con nosotros, que fue Mesoamérica. Esta idea de ellos, los caníbales atrapados en un triángulo de muerte, y nosotros, los que también, como en Estados Unidos, en México hubo un tiempo en el que este país no era país frontera, no era un tapón, no era un territorio de contención a través de estrategias mortíferas, sino éramos un territorio santuario. Aquí hubo comunidades guatemaltecas, salvadoreñas y nicaragüenses reconocidas como refugiados estatutariamente. Hoy son catalogadas como un problema de seguridad nacional y se les trata como criminales a través de una serie de, que no es mi tema, porque yo, como Susan es antropóloga, yo soy socióloga, ustedes son juristas y lo nombran de una manera más técnicamente correcta, pero a pesar de los neologismos que se inventaron en la ley de migración, se les trata como criminales. Y yo creo que ahí el trabajo muy importante que Susan nos hace, el trabajo de Susan lo que nos hace, yo creo que nos desafía a los mexicanos. En Estados Unidos hay una, ¿verdad, Susan? Se nos ve a los mexicanos como nosotros vemos a los centroamericanos. Se nos ha canibalizado, se nos ha caricaturizado, no hablan de nuestros trabajos. O sea, la inteligencia colectiva, la imaginación teórica que producimos los teóricos mexicanos sobre migración está silenciada en la academia norteamericana, y yo creo que la inteligencia y la imaginación teórica de los centroamericanos está silenciada en la academia mexicana. Y el trabajo de Susan es un desafío, ya con esto termino, para dos cosas: entender la migración actual como un resultado del continuum de esa violencia institucional que es estatal, que es neoliberal, y que tiene nombres y apellidos, y en segunda es un desafío para hacer un trabajo como el de Susan, que es reconocer la imaginación y la inteligencia colectiva que hay en Centroamérica y en la diáspora centroamericana para lo que viene. Porque si alguien tuvo la culpa de las manifestaciones del 2006, de esa primavera migrante que todos sí reconocimos porque estaban en las calles nuestros primos, hermanos y tíos, esos son las estructuras organizativas de los compañeros refugiados centroamericanos. Ellos hicieron, el movimiento Santuario hizo posible la primavera migrante del 2006, y la primavera migrante del 2006 es la que va a hacer posible la autodefensa que se está armando y se está organizando ante la era Trump. Muchas gracias, Amarela. Sin duda, muy revitalizante todo lo que nos acabas de decir sobre el trabajo de Susan. Y para quienes no estaban familiarizados con todo lo que ha hecho a lo largo de estas 4 décadas, que vamos, no es nada trivial, pues bueno, para ponernos un poco en contexto. Vamos a seguir con Juan Carlos Narváez, quien es doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden en Holanda. Ha sido investigador doctoral invitado en la Universidad de Minnesota, Campus Ciudades Gemelas, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Campus Lehman College, y en la Universidad de Montreal. Trabajó como director de investigación para políticas públicas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México de 2012 a 2015 y fue investigador del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de 2010 a 2012.
Es autor de los libros Ruta Transnacional a San Salvador por Los Ángeles, Espacios de Interacción Juvenil en un Contexto Migratorio y One Way Trip, Inserción, Identidad y Cultura Transnacional. Entre sus artículos se encuentran Itinerary of No Mercy, Round Trip Los Ángeles, San Salvador, revista Ethnophore Anthropological Journal, In Between, sobre la inserción y los diseños identitarios de migrantes latinoamericanos en Nueva York, en la revista Liminar, y Migración Irregular Extracontinental en México, apuntes para el diseño de una política y gestión migratoria en la revista Migración y Desarrollo. Actualmente es director en investigación multidisciplinaria aplicada en el Laboratorio Social AC y columnista de la revista Este País. Gracias, Juan Carlos. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, Luciana, Elisa, Ariadna, Susan, el comentario también de Amarela, muy revelador. Me cuesta trabajo a mí tratar de organizar un comentario sobre este trabajo, que es un proceso, como Amarela lo mencionó, de largo aliento, ¿no? Pero lo que sí creo que es uno de los primeros hallazgos para mí, y uno de los aprendizajes en el México actual es recuperar justo, a pesar de los tiempos que nos impone la investigación institucional, ¿no? Como hoy día lo vivimos en México, por lo menos, es a tratar de lograr esfuerzos por hacer investigación de esta manera, largo aliento, muy comprensiva, y sobre todo también que recupera la tradición de la investigación cualitativa y sobre todo reconocer y buscar en los procesos migratorios como este hilo de la subjetividad por la que atraviesa los individuos, ¿no? Y que de alguna manera también tiene ecos en cómo se conforman las sociedades, las naciones receptoras de inmigrantes, y también los espacios de origen de donde provienen los inmigrantes. Como creo que una de las preguntas como que me surgen en este momento es, frente al libro y el trabajo de Susan, esta es una evidencia que podemos tomar como para presentarla al mundo. ¿Cómo negar los procesos de inmigración y cómo negar que existen estas sociedades paralelas o microsociedades que se están generando y que se han generado a lo largo de los años a través de los procesos migratorios? A mí el caso en específico de El Salvador pues me llena de una fascinación metodológica, teórica, porque a diferencia del proceso migratorio mexicano, que es un proceso mucho más largo, ¿no? Y que tenemos una historia de vecindad muy diferente, y las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos también enmarcan mucho de cómo se puede interpretar la génesis del proceso. Con el caso de la migración salvadoreña, creo que es una historia de 40 años que condensa una serie de procesos que nos da tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la sociedad civil, una serie de aprendizajes de cómo abordar y cómo enfrentar toda esta serie de problemas que se visibilizan en El Salvador y en el tema de la migración salvadoreña, dado que la concentración de la población salvadoreña en Los Ángeles, ¿no? La fortaleza y el tipo de organización que tiene la propia comunidad salvadoreña en Los Ángeles, versus también el tamaño del país, ¿no? de El Salvador, que es un país pequeño, ¿no? Que también nos permite, o sea, como poner un lente mucho más fino y poder como asirnos de los procesos, incluso hasta como una especie de inmediatez, ¿no? Que en México, si uno hace trabajo de campo, nos cuesta mucho trabajo asir todo el territorio, para empezar, ¿no? Es un territorio, tenemos comunidades de migrantes por todo el territorio, asirlas desde un enfoque de investigación todas, ¿no? O tratar de comprender el proceso migratorio de esta manera es muy muy difícil, ¿no? Entonces el caso salvadoreño creo que es una especie de experimento también para nosotros los investigadores, y para podernos acercar y comprender
y verlo de frente a lo que sucede en otras realidades. El título mismo de tu trabajo me parece hasta un poco trágico, ¿no? Exiliado a casa, me parece que pasa por un proceso en el que en México estamos tomando hoy día, ¿no? Dadas las condiciones políticas, estamos tomando conciencia de ese proceso, ¿no? Que es un proceso que sabemos que en México sucede desde hace muchos años, ¿no? Pero que ha tardado mucho tiempo en ponerse en la agenda de la sociedad, ¿no? Y que esté a nivel terreno de calle, ¿no? Esta alarma sobre lo que puede suceder en México en este contexto, que es este proceso de exilios a casa y de, como lo llamas tú, bueno, como podríamos quizá también pensarlo, una especie de estos procesos de deportación que están haciendo y que producen unas transnacionalizaciones forzadas, ¿no? Unas reidentificaciones de los propios jóvenes inmigrantes, migrantes o en tránsito hacia sus lugares de origen. Me cuesta un poco trabajo ordenar todos mis pensamientos sobre trabajo porque creo que es un trabajo muy, muy rico que nos da muchísimas pistas para comprender los procesos migratorios, ¿no? Pero algo que también que resalto mucho de tu trabajo y que me parece muy interesante es cómo este eje de las violencias, ¿no? Durante 40 años es un poco lo que explica el proceso objetivo de la migración salvadoreña, pero también los procesos de reconocimiento e identificación personal de los migrantes, ¿no? O sea, y es muy interesante porque es del origen, el tránsito, el destino, la inmigración y los espacios de recepción de los migrantes. Y ahora, una vez dadas las deportaciones de 1992, que creo que es un punto crucial en la historia migratoria salvadoreña, cómo genera también una especie de circularidad, ¿no? Entonces es un trabajo, es un proceso muy, pues muy fuerte para asirlo, para comprenderlo como lector, me imagino también para como investigador acercarte al tema, ¿no? Que quizá por ahí me gustaría que incluso nos ahondaras un poco más en el proceso. Sabemos que es un proceso larguísimo, ¿no? Pero también creo que es muy importante que también comencemos a reflexionar sobre cómo el papel y cómo vivimos nosotros como investigadores esta cercanía con estos procesos que viven nuestros con la persona con las que te estás relacionando, que son los migrantes, ¿no? O sea, tus sujetos de estudio o trabajaste en ONGs, es muy cercana. Entonces creo que a mí me gustaría que ahondaras un poco más en ese proceso. Y bueno, no sé, que estoy me siento honrado por estar aquí para comentarte pues mis impresiones sobre lo que he leído de tu trabajo y de lo que hoy nos has presentado, ¿no? Creo que el cauce de esta historia que nos estás contando en tu trabajo tiene hoy una relevancia cuando pones hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro, hacia dónde va, pues en México creo que algunos investigadores estamos hoy día comenzando a mapear y a retomar los trabajos sobre inmigración irregular en Estados Unidos, porque creo que es un proceso que se viene en México, ¿no? Si bien históricamente no hemos sido un país de destino, y tampoco tenemos las condiciones económicas como para hacerlo, creo que todo el esquema geopolítico en el que están insertos los procesos migratorios en México actual, pues nos están llevando a creación de escenarios emergentes de inmigración irregular. Entonces, a mí me parece que cuando tú colocas estas imágenes en tu última diapositiva sobre el futuro, ¿no? Y que está
sí está la frontera, están las autoridades migratorias. Creo que nos pone justo en un punto donde el futuro es incierto, el futuro está limitado por una serie de controles migratorios y por expectativas y nuevos escenarios emergentes para la inmigración mexicana, ¿no? Para el México como escenario de inmigración mexicana. Sin duda un capítulo más en la propia migración, en la historia migratoria de los salvadoreños, ¿no? Que se están enfrentando que siguen enfrentando el tema de la violencia en la sociedad de origen. Sé que tu trabajo no se enfoca realmente en el tema de las pandillas, ¿no? Pero hoy día también vemos que los jóvenes que están migrando, las nuevas generaciones que están migrando de salvadoreños hacia Estados Unidos y que están viéndose obligados a situarse o anclarse en México, en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, vienen de este proceso derivado de la violencia de pandillas, ¿no? Que finalmente es resultado de esta diapositiva que tú colocas, ¿no? De IRCA, TPS, suspensiones de TPS, otras disposiciones como la 3 strikes you are out, que aplican mucho para los pandilleros, ¿no? MacArthur Pact, que puede ser un espacio de anclaje y de identificación, también es un espacio de violencia hacia la propia comunidad, ¿no? Yo cuando estuve haciendo trabajo de campo allá, me acuerdo que nos decían, es que no pueden ir más de 3 jóvenes caminando por el parque, porque ya esto es una condición para que puedan ser arrestados, ¿no? O por lo menos para que te catearan y te revisaran, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que estamos en un escenario bastante, pues que nos deja muchas preguntas, ¿no? Y bueno, con esto termino y muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hola. A ver. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos y a Amarela. Y no sé, Susan, si quieras, si tengas algunos comentarios sobre lo que ellos dicen, o prefieres que abramos la sesión de preguntas y respuestas con el público, como tú prefieras y te sientas cómodo. Bueno, quiero agradecerles por sus palabras tan generosas. Siempre pienso que no he hecho lo suficiente y vivo con este sentimiento de, ¿cómo se dice? Guilt. Culpa. Siento culpable que enfrente de las situaciones que he visto no he hecho lo suficiente. Entonces, les agradezco tanto por sus palabras. Tengo algunos pensamientos sobre lo que han dicho, pero yo no sé si tal vez sería mejor abrir a todos, no sé qué prefieren, y si llega un momento en que no hay preguntas, puedo reflexionar un poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Entonces, dices tu nombre y de dónde vienes, por favor. Hola, me llamo Fátima, soy estudiante del ITAM y actualmente estoy realizando mi tesis sobre migración salvadoreña. Mi pregunta es, bueno, más bien es si podrías ahondar un poco más en las políticas migratorias estadounidenses, porque creo que estas han llevado a la externalización de sus fronteras y han provocado este círculo que se ha hecho en la migración forzada salvadoreña. Gracias. ¿Quieres contestar una por una o juntamos un set de mejor tres? Sí, unas. Vale. Sí. Hola, buenos días. Soy Mónica Linares de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de acá de la UNAM. Soy salvadoreña y pues me da mucho gusto ver un trabajo como el de la doctora Susan, que se ha dedicado como por tantos años a estudiar este problema que realmente sigue siendo muy vigente y muy relevante en El Salvador. No es algo que haya disminuido, sino que siempre en el imaginario de los jóvenes está el migrar. Y eso pues yo pues lo he visto porque yo estoy estudiando violencia y juventud en El Salvador para mi tesis y es un punto que ha salido mucho, es un punto muy recurrente.
Respecto a la presentación, pues me parece muy interesante pues el trabajo de la doctora Susan de tomar como el eje de las diferentes violencias para explicar la migración. Eso me parece muy relevante, muy oportuno, y como decía la doctora Amarela, o sea, remontarse a la historia de la guerra reciente pues es que es fundamental para entender pues este problema de la migración. También creo que la última violencia que faltó ahí, pues es la que también mencionaba pues el doctor Juan Carlos, que es el de las pandillas, y que también está incidiendo muchísimo en la migración actual de los jóvenes por el desplazamiento forzado prácticamente por las pandillas. Es un fenómeno que ha venido pues incrementándose en los últimos años y que también responde a la política represiva del gobierno para combatir la violencia que ha tomado como enemigo principal a las pandillas, como principal responsable de toda la violencia del país, ¿verdad? Entonces, pues eso está muy relacionado, y sí es un aspecto que creo yo que es fundamental pues agregar para tener como un mayor entendimiento pues de este fenómeno pues en la actualidad. Otra cosa que quisiera mencionar es que sobre el silencio de la guerra, digamos, de las familias que no hablan de la guerra con sus hijos jóvenes inmigrantes, y es que eso es generalizado, o sea, no solo se da en los jóvenes inmigrantes, incluso en las mismas familias en El Salvador, es que no se habla mucho de la guerra. Digamos, yo le he preguntado, digamos, a mi familia, y sí te cuentan, pero es que ha sido una experiencia tan fuerte y todavía tan vigente que no se profundiza mucho, y eso es algo que sigue pasando, o sea, actualmente. O sea, la guerra terminó hace 25 años, o sea, bien poquito tiempo, y digamos, los impactos todavía están muy presentes en la sociedad. Bueno, y finalmente quisiera hacer como una pregunta pues a los investigadores de la mesa, que sobre un punto que ya habían mencionado, que es de la política migratoria mexicana hacia Centroamérica. Como bien lo estaba mencionando, pues ha sido una política pues muy represiva para Centroamérica. La verdad es que el primer filtro se ha convertido en México para llegar a los Estados Unidos, o sea, pasar México pues ha sido como el mayor obstáculo. Y sí, digamos, es bien sabido que han habido pues muchas violaciones a derechos humanos de migrantes por parte de las fuerzas públicas mexicanas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál piensan que va a ser el futuro de estas políticas migratorias hacia los centroamericanos, hacia los migrantes centroamericanos? Si va a seguir siendo pues una política así pública de represión, o si ven algún cambio, o qué piensan de ello. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Susan y a Marela y a Juan Carlos, bueno, y a Elisa por ordenar y moderar esta mesa, que ha sido muy interesante. Y quería hacer un par de comentarios y una pregunta, ¿no? Lo primero es que además de lo que dijeron los compañeros, creo que un gran aporte del libro es primero que se lee con muchísima facilidad, aunque detrás hay conceptos muy fuertes, ¿no? Como el que nos presentaste, y eso se agradece mucho, ¿no? Porque digamos hace una buena presentación conceptual que después empíricamente está trabajado este concepto central en el libro, pero a partir de sus distintas formas, y creo que eso es una forma de aprender de la realidad, ¿no? Y de conceptuarla de una manera fácil o digerible en términos del texto, ¿no? Y eso me parece sumamente logrado. El segundo punto, que también ambos, Amarela y Juan Carlos lo adelantaban, tiene que ver con lo metodológico. Y ahí nosotros, una discusión que estamos teniendo en el instituto y en la sede de Tijuana en particular, es acerca de las metodologías y el enfoque sociojurídico, ¿no? Y creo yo que el libro también es un buen ejemplo de cómo metodología, digamos, cómo el análisis, la investigación empírica en primer lugar y la investigación cualitativa en segundo lugar puede ser de gran aporte para la investigación de las ciencias sociales en general, obviamente, pero también que tiene implicaciones claras para el análisis jurídico, ¿no? Y eso se ve en los resultados de
del libro, y me parece que también es una buena forma de ilustrar ese debate que, como digo, estamos teniendo aquí en el instituto. Y el tercer punto es más bien una pregunta. Tú nos decías que explicabas que solo entrevistaste varones, hombres, ¿no? Y ahí también, si pudieras comentar algo al respecto de por qué no hubo la oportunidad de trabajar con mujeres, y en todo caso, cuál sería la perspectiva la cuestión de género que atraviesa el fenómeno, ¿no? Porque también, digamos, en el tema de migraciones en general, hay mucho trabajo sobre perspectiva de género, pero en ciertos trabajos en particular de migración forzada y demás, no hay tanta discusión también conceptual sobre la cuestión de género, ¿no? O sea, más allá de algunos resultados empíricos. Entonces, ¿qué podrías apuntar sobre eso? Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Primero, la cuestión de la externalización de la política migratoria, yo creo que eso es muy importante porque ha cambiado durante los años que yo he estado haciendo mis investigaciones, ¿verdad? Porque antes siempre me decían, bueno, salir de El Salvador se puede llegar al Distrito Federal de México sin problema, y de allí tal vez empiezan las dificultades, ¿verdad? Pero no es así hoy día, ¿verdad? Que la política migratoria de los Estados Unidos, especialmente, me parece que tal vez otras personas saben más que yo sobre este tema, entonces tal vez otra persona quiere contestar esta pregunta también, pero especialmente desde el 2014, cuando hubo un flujo más grande de niños, ¿cómo se llaman? Niños menores, sí, que estaban llegando, entonces empezaron a tratar porque al llegar a los Estados Unidos, al entrar de Centroamérica, tenían derecho a una audiencia en corte, estos menores, pero si no pudieron llegar a la frontera y cruzar la frontera, entonces no tenía que haber nada de eso. Entonces lo que hicieron era tratar de disminuir el flujo por medio es como se dice, que la frontera está bajando más para el sur siempre, ¿verdad? Entonces ahora se puede llegar a Guatemala, pero cruzar la frontera con Guatemala y México es más difícil que antes. Y yo creo que tal vez otra persona tiene más que decir sobre este tema, pero yo creo que es muy importante ver eso, que también hay lo que se llama expulsión de la política, no, exportar, eso es lo que quiero decir, exportar de la política, ¿verdad? O sea que la política en El Salvador que mencionó, en contra de las pandillas, hay acuerdos entre los Estados Unidos y los países centroamericanos y México también, ¿verdad? Con respecto a eso, que están promoviendo esa política de represión, ¿verdad? Que no ha servido, ¿verdad? No ha servido de realmente parar esta violencia, pero todavía es lo que se hace. Es como que hay una falta de imaginación o algo, de buscar otra forma, ¿verdad? Lo que en El Salvador se llama mano dura, ¿no? Que se puede cambiar eso y buscar otra forma de, por ejemplo, dialogar con las pandillas, buscar... hubo una tregua con las pandillas, pero se acabó. O sea que hay otras formas de tratar de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante ver eso, y no sé si contesté bien la pregunta, no sé si tiene otra pregunta con respecto a la política migratoria, pero yo creo que es muy importante este hecho de que se dice que están bajando la frontera siempre al sur, que quiere decir que por colaboración con las autoridades siempre están haciendo el viaje de los migrantes, el camino de los migrantes más difícil, más peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que también hablando de la cuestión de las pandillas y la violencia, tienes razón, es otra forma de desmembramiento, el hecho de que la ley, por ejemplo, la ley en los Estados Unidos, digamos, la ley de asilo, no reconoce la violencia de las pandillas como base
para conseguir el refugio en los Estados Unidos. Y yo diría que para mí eso es algo bien importante. Y escribí algo sobre eso, que siempre, no importa lo que pasa. Durante los años 80 se decía, sí, claro que hay guerra, pero lo que sufre la población salvadoreña, eso no es persecución. Para conseguir el asilo hay que ser perseguido en particular, o una persecución dirigida a una persona, no simplemente la violencia generalizada, ¿verdad? Pero si alguien va a morir, no importa si sea por medio de escuadrón de muerte o violencia general. ¿Me explico? O sea que para mí es algo, un punto central del libro es que no debemos distinguir tanto en la ley entre estas formas de violencia, porque siempre la forma de violencia actual que hoy día tiene que ver más, en El Salvador tiene que ver más con crimen, violencia, ¿verdad? Siempre se dice, eso no es lo que califica a una persona para conseguir el refugio. ¿Me explico? Siempre deciden eso en vez de decir, o sea que los instrumentos legales que tenemos hoy día no son actualizados. ¿Me explico? ¿No? A la situación que vivimos hoy. Creo que es muy importante, es otro vacío en la ley. Quiero decir también que la situación de las pandillas las entrevistas que yo hice con las personas deportadas en El Salvador, ellos decían, nos culpan a nosotros por la violencia, nos culpan a nosotros por el hecho de que hay más pandillas ahora, y ellos critican esta forma de analizar la situación y dicen, no es justo simplemente culpar a las personas deportadas por el crimen, porque puede ser que es un factor, pero muchos de ellos no participaban en pandillas en los Estados Unidos, aunque cuando llegan a El Salvador, todo el mundo piensa que son pandilleros, ¿verdad? Tal vez cometieron algún crimen, puede ser, pero no necesariamente tenía que ver con la pandilla, ¿me explico? Entonces puede ser otros factores, como que hay muchas armas en El Salvador, ¿verdad? Hay otros factores que pueden causar este crimen, ¿no? La pregunta de la política de México hacia Centroamérica, tal vez otra persona va a contestar. Luciana, quiero decir también, cuando escribí el libro, mencionaste la cuestión de la forma en que está escrito. Algo que alguien me dijo al principio es que, mira, si vas a escribir sobre el testimonio, porque es un tema central en el libro, los testimonios, cuando hago entrevistas con personas, es como que están dándome sus testimonios, ¿verdad? Tanto como que cuando están hablando en público, ¿verdad? Entonces, no puedo evitar de compartir mi testimonio, ¿verdad? Entonces, algo que hice era, claro que el libro no se trata de mí o de mi historia, pero lo que traté de hacer en escribir el libro es incluir momentos que yo he vivido durante los años de investigación para contar un poquito a lo menos sobre mis experiencias, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante también porque yo no soy salvadoreña y ¿para qué me da el derecho de escribir sobre este tema, ¿verdad? Entonces quiero aclarar que tal vez no tengo derecho de escribir sobre eso, ¿me explico? Pero lo estoy haciendo porque a lo menos soy parte de lo que se llama un movimiento de solidaridad y entonces por medio de esta posición puedo... Tu contribución. Sí, claro. Puedo tratar de escribir algo. Preguntaste sobre la metodología y por qué solo entrevisté a hombres deportados. En los Estados Unidos entrevisté a personas de ambos sexos, pero en El Salvador es la forma en que hice las entrevistas. Colaboré con algunas ONGs en El Salvador para encontrar personas deportadas, ¿verdad? Porque es aunque hay muchos deportados, es una población que es difícil de encontrar así, ¿verdad? Porque entonces trabajé con las ONGs, varias ONGs, y ellos hicieron la invitación a sus conocidos
y las mujeres no querían participar. Y es que el estigma, ¿se dice? Estigma, perdón, de ser deportada es muy fuerte. Y las mujeres, hablando de lo que tengo entendido, aunque no es algo que he estudiado específicamente, es que tal vez tiene este estigma que tal vez son prostitutas si son deportadas, ¿verdad? Y a lo mejor tal vez no quieren participar o sea que tienen miedo de aún participar en una entrevista. Si hubiera usado otra metodología, hubiera sido posible, pero lo que hice es que colaboré con estas ONGs, ellos me ayudaron en encontrar personas para entrevistar, y cuando hicieron la invitación, solo hombres decidieron participar. Yo creo que otra forma de hacer la investigación sería no solamente por entrevistas, es como hice esta parte de la investigación. Lo que hubiera sido mejor, pero mi tiempo no permitía, hubiera sido vivir en una comunidad, por ejemplo, por 6 meses, observar, conocer, y entonces haciendo eso, pasando más tiempo, hubiera sido posible encontrar y hablar con mujeres y desarrollar más la cuestión de género. Con respecto a la masculinidad, eso sí puedo decir un poquito sobre eso. Me han dicho que es complicado, que a la vez sospechan que las personas los hombres deportados son delincuentes, ¿verdad? Aunque puede ser que fue algo de tráfico o una violación de tráfico o algo así que resultó en la deportación, o simplemente por ser la condición de ser indocumentado, pero piensan que son delincuentes y por eso es que han sido deportados, ¿verdad? Eso también tiene que ver con la masculinidad, ¿verdad? Se vincula a los hombres más con criminalidad que las mujeres, creo. Y entonces eso es parte de algo que es difícil. Algunos de los hombres me dijeron que para ellos salir en público en El Salvador, eso fue en el año 2008, ¿verdad? Salir en público en El Salvador como una persona deportada, que todo el mundo sabía que eran de los Estados Unidos, simplemente por su forma de actuar, ¿verdad? De vestirse, de hablar, de todo, ¿no? Y entonces algunos me dijeron que era importante salir con su mujer, porque así no eran tan sospechosos, ¿me explico? O sea que ellos usaban formas de tratar de presentarse con otro perfil. Un muchacho me contó que siempre usaba otro fenómeno interesante. No hablé de parte de la investigación, ¿no?, que se trata de las personas deportadas, porque mañana va a haber otra reunión y voy a hablar de eso. Pero algunas de las personas que entrevisté conocí por medio de un muchacho que trabajaba en un centro de, ¿cómo se llama? Call center. ¿Cómo se llama eso? Es igual, ok, call center. Y en El Salvador, me parece que tal vez el hecho de que hay call centers en El Salvador tiene que ver con la política de deportación, ¿verdad? Porque ahora hay muchas personas quienes hablan inglés muy bien en El Salvador, quienes fueron deportados, ¿verdad? Y un muchacho que trabajaba en una de estas empresas me dijo que siempre usa su identificación de trabajo. ¿Cómo se llama eso? Lo que se pone en, carnet de identidad, pero del trabajo, ¿verdad? Su badge de trabajo, que siempre lo usaba, aún en el bus o lo que sea, para que el resto de la gente no le tomaba como delincuente. Porque si ven que está trabajando, tal vez no van a pensar en eso. Es muy triste la situación de las personas deportadas y les felicito en el trabajo porque es un tema que realmente hay que desarrollar más. Amarela, Juan Carlos, ¿quieren abundar en algo más? Hubo una pregunta sobre la política mexicana con respecto a Centroamérica y qué va a ser el futuro. Si quieren, alguno de ustedes. Bueno, ahí sobre el tema de la política migratoria en México,
pues creo que, y a lo mejor todos coincidimos en esto, es que la política migratoria en México mantiene un discurso y una práctica un tanto esquizofrénica, ¿no? Es decir, México, por ejemplo, se caracteriza no por tener un muro o una serie de controles migratorios en la frontera geográfica. Tiene un sistema que se le llama frontera vertical, ¿no? Y que lo que hace y lo que hizo el Instituto Nacional de Migración fue implementar, digamos, como una serie de controles migratorios a lo largo de todo el país. Paralelo a eso, ¿no? Es decir, mantiene también una serie de disposiciones o mecanismos o herramientas que son un poco, de ahí lo esquizofrénico y paradójico de la autoridad migratoria y de la legislación migratoria, como los grupos beta, ¿no? Que en su momento se crearon en el norte, en la frontera norte del país, pero que ahora están extendidos en la frontera sur y que realizan funciones o acciones que son incluso contrarias a lo que dicta la propia política o las funciones de la institución, del propio Instituto Nacional de Migración. Es decir, tienen la política migratoria, por un lado es como muy abierta, benevolente, exacto, a favor de los derechos humanos, no tiene incluso hace el programa especial de migración que se redactó en 2014, tiene una serie de enunciados o criterios que son, digamos, que podrías pensar que son de vanguardia, ¿no? Pero que la propia arquitectura institucional de México en el tema de la política migratoria no existen como vasos comunicantes entre quien redacta la política y quienes redactan los reglamentos y quienes operan estos reglamentos, ¿no? Entonces nos encontramos como acciones que van, o sea, para todos lados, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas de la política migratoria mexicana actual, y que también subjetivamente, históricamente, como no se logra hacer, no logran hacer un vínculo hay una ruptura entre el propio origen de México y lo que se vive como nación, ¿no? Y con el trato hacia los migrantes centroamericanos. Es decir, pero eso a nivel incluso social, ¿no? O sea, socialmente encuentras en el discurso de familias, esto haciendo trabajo de campo, ¿no? Haciendo trabajo de campo con familias que tienen miembros en Estados Unidos, ¿no? Su discurso sobre los migrantes en tránsito, los centroamericanos, es totalmente incluso xenófobo, ¿no? Entonces sí creo que México enfrenta muchos retos, ¿no? A nivel migratorio y a nivel institucional, ¿no? Y últimamente yo lo que estaba recobrando un artículo de George Friedman, ¿no? Que escribe que hacia 2050 México estará posicionado como una de las potencias económicas mundiales, ¿no? Y esto pues a lo mejor tiene que ver con el proceso que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pensemos si se liberalizan los tránsitos y tanto, por ejemplo, el tránsito migratorio, el tránsito de sustancias, ¿no? Hacia Estados Unidos, o simplemente se vuelve a la política de no hacer nada, ¿no? Y se deja fluir estos tránsitos. Puede ser que o sea, digamos que en el escenario de ruptura que existe actualmente, ¿no? Pues puede ser como una especie de ventana hacia lo que Friedman escribió a principios del siglo XXI. No, de Friedman, politólogo y medio futurólogo, ¿no? Pero, no sé, eso como que ahí queda. Yo he estado pensando mucho en los postulados de George Friedman últimamente. Yo tengo una perspectiva contraria y pesimista porque soy gramsciana. Esta pregunta que hacen la compañera salvadoreña y la compañera del ITAM me parece muy pertinente, porque era un poco el sentido de traer a Susana a discutir a México, ver esta última etapa que combina
desplazamiento forzado por razones de violencia entre particulares, entonces se te desborda del discurso jurídico. No puede ser un desplazamiento forzado si es entre particulares, ¿no? Pero lo está haciendo. Que combina eso con una práctica que es global. O sea, esto de la externalización de fronteras, estoy segura tú estás al tanto, es un fenómeno global en el que es una coproducción, que hay hay toda una corriente en los estudios migratorios que hablamos de un régimen global de fronteras que tiene como postal Grecia, los refugiados del Medio Oriente, México, los 12 millones de sin papeles, al mismo tiempo que los refugiados haitianos y los centroamericanos en tránsito, el Golfo Pérsico, que tiene trabajando a mucha gente del Asia, de la India pakistaní, ¿no? En unas condiciones de semiesclavitud legalmente reconocidas por los estados. Indonesia, que vende stocks de mujeres, o sea, que tiene una ministra que se dedica a ir a los países del norte a vender stocks de mujeres, ¿no? Como a vender su trabajo, ¿no? Al vender de enfermeras, de cuidadoras, y hay un ministerio, ¿no? De trabajadoras en el exterior. Todo eso son, o sea, por supuesto que no 4 señores gordos, blancos, de clase media alta se juntaron en una mesa y dijeron vamos a pintar un régimen global de fronteras, pero es la suma de las políticas que neoliberalizan el mercado de trabajo y que regulan la vida social, o no la regulan porque sacan las manos, ¿no? De por ejemplo, ejercer las labores de procuración de justicia, que es lo que está pasando en América Central, ¿no? Y se neoliberaliza incluso la impartición de justicia. Es la combinación de todo eso lo que da un régimen global de fronteras. Y lo que hace que esta externalización de fronteras que tú llamas ya muy técnicamente, que viene, es un fenómeno de la criminología, que vamos a traer en junio a una de las expertas que trabaja ese tema para Europa, entre Europa y África, para que también contamine la discusión aquí sobre este tema, que pareciera esquizofrénico, pero no es esquizofrénico. O sea, hay un trabajo ya muy consolidado que dice que bajo la narrativa de los derechos humanos se están gracias a las agencias supranacionales que trabajan con migración y con derechos humanos, se está generando un régimen global de fronteras que genera que parte de la base de derechos especiales para no ciudadanos o no derechos. O sea, hay ya todo un debate que demuestra que el hecho de que la ley de migración ni es de avanzada, la mexicana, pero también estoy de acuerdo contigo que al mismo tiempo pues hay muy buena voluntad y muy poca pericia, mucha desconexión institucional, pero lo que pasa en México está pasando en Grecia y lo que pasa en Grecia está pasando es una cosa global. Pero yo creo que el sello doméstico o el modelo mexicano, curioso, que tenemos es que combinamos esto que dice Susan, una externalización de fronteras y al mismo tiempo una exportación de ellos y nosotros una importación de políticas de tolerancia cero, lo que hace de nuestros territorios los polvorines que son para los jóvenes, que es una política de juvenicidio, la combinación. Ese es, ahí para tu trabajo, el rostro doméstico, lo que no hay en otras partes. Las políticas de tolerancia cero copiadas sin imaginación, o sea, el hecho que el gobierno del DF de izquierda haya traído a Giuliani, o los gobiernos de izquierda centroamericanos hayan generado política de tolerancia cero, combinado con las políticas de externalización de frontera, hacen de este territorio un polvorín en el que 1 de cada 37 jóvenes va a morir asesinado, según los juvenólogos de la región. O sea, no es una paranoia. 1 de cada 37 niños está condenado a morir en la juventud por ser joven. No a morir, a ser asesinado, ¿no? Sí, por ahí tenemos otra. Dice 5 estados ejecutivos para deportar. Pregunta. Hemos escuchado. ¿Podrías repetir? Sí, hemos escuchado muy bien, una excelente exposición, lo felicito realmente, sobre todo a la doctora.
excelente los comentarios. Un punto que sería interesante por el efecto al interior nuestro. Dice Excelsior ayer, 5 estados refugio para deportados. ¿Qué tan factible es dirigir el regreso? O sea, el que salió de algún lugar por alguna causa o por alguna atracción en Estados Unidos. El mexicano va porque incluyendo ya tiene a su patrón temporal allá. Pero el regreso, ¿qué tan factible es dirigirlo con una política pública? Decir, aquí puedes venirte. Digo, si lo están diciendo, quiere decir que tiene alguna factibilidad. ¿Hay algún estudio de origen, retorno del migrante? ¿O en qué se basaría? Si ustedes conocen el tema, a lo mejor tienen una idea, o me van a decir, simplemente es una forma de decir algo para decir que están haciendo algo. No sé si me expliqué. O sea, es lo que dice ayer Excelsior, ¿no? Gabriel Ibarra, Guadalajara, Jalisco. Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Nos interesa mucho el tema de migración porque es lo que nos ha descuadrado todos los planes. Sí, voy a decir, por ejemplo, rápido, ¿no? UDG hizo un esfuerzo enorme por no tener rechazados en sus preparatorias en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta y en Autlán. Después de ese esfuerzo enorme, otra vez. Y la respuesta fue porque había hecho con estimaciones de crecimiento. Y bueno, ¿qué pasó? Simplemente se revisaron las solicitudes jóvenes procedentes de Guerrero y Michoacán. Ya se imaginarán por qué. O sea, sí es migración, o sea, no es simplemente quiero ir a estudiar allá, ¿no? Es expulsión de jóvenes, o la familia simplemente le dice, vete para allá, no te quiero aquí en Michoacán, yo me quedo aquí con mis aguacates, pero tú y tu mamá se van a Jalisco. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Luciana, ¿tú te gustaría? No, Luciana. Luciana, es tu tema. Yo nada más voy a decirle que hay un investigador en la Universidad de Guadalajara que se llama Iram Torres, que ya hizo un diagnóstico que nos reprobó a todas las universidades sobre la incapacidad estructural que tenemos para recibir a los deportados que vienen. Iram Torres hizo la tesis doctoral sobre por qué no tenemos, si lo buscas, sí, pero pues ahí sí ya Luciana te va a platicar que es una cosa que lleva pasando por lo menos 10 años. Sí. Justo Susan lo mencionó, ¿no? El trabajo de los jóvenes deportados o también lo que han llamado los otros dreamers, ¿no? También están, o sea, es un fenómeno que sucede en México desde hace, no sé, ¿qué serán? 10 años, ¿no? Incluso esto tiene que ver mucho con la imposibilidad de las propias políticas de integración en Estados Unidos, es decir, muchos jóvenes que fueron de esta generación intermedia, la 1.5, que llegaron a Estados Unidos muy pequeños, que tienen toda su socialización en Estados Unidos, su educación en Estados Unidos, al llegar, digamos, como a la adultez, se han enfrentado ante estos límites que tienen por no ser ciudadanos, ¿no? Y no tener este acceso a ofertas laborales, dado que no tienen sus documentos en regla, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que están trabajando también aquí en México en call centers, ¿no? Los call centers han sido como este espacio donde que los ha integrado. Desafortunadamente no son las universidades, aunque hoy día vemos que en los periódicos muchas universidades se han pronunciado sobre el tema del retorno de los jóvenes. No han sido las universidades donde ellos se han incorporado. De hecho, hay un grave problema para que los jóvenes logren validar los estudios que tienen en Estados Unidos y todos sus papeles. El tema de la identidad también es un tema muy importante en el tema del retorno. Entonces, creo que parte de lo que estamos observando y leyendo en los periódicos es parte de una agenda político-electoral totalmente, ¿no? Porque el proceso de retorno y de deportación, ¿no? Viene desde hace pues más de una década, ¿no?
No sé, creo que todavía no comenzamos a ver los datos sobre las repatriaciones en 2017, pero finalizando 2016 fueron más o menos 230,000, me parece, repatriaciones. Habría que ver ahora el dato, digamos como al primer trimestre, ¿no? ¿Qué sucede enero, febrero, marzo con las deportaciones a partir de las políticas de Trump, y pues comenzar a buscar si si estos planes que tiene México, el gobierno mexicano, el gobierno federal, sobre la integración de migrantes retornados, va a tener algún indicador o se va a quedar solamente en un tema discursivo, ¿no? Y sí, un poco discursivamente esquizofrénico, ¿no? No, y para terminar, o sea, si creen que estábamos mal, porque ya Videgaray sacaron varios medios, dijo tal cual en la mesa públicamente, los migrantes centroamericanos son la única moneda de cambio que nos queda. Y entonces le dijo a Trump, o sea, no así, pero básicamente le dijo, tantos como tú me regreses, tú me dirás, porque nosotros deportamos a 8 de cada 10 personas que intentan llegar a Estados Unidos. Eso es la externalización. O sea, Estados Unidos solo deporta a 2 de cada 10. Y nosotros deportamos a 8 de cada 10. ¿Algún otro comentario más? Luciana, querías... No, nada más para recuperar la pregunta original del compañero, que era esto de si es posible reencauzar el flujo, ¿no? Porque yo no leí la noticia esta de los 5 estados, pero me parece interesante repensarlo porque... por un lado está pasando lo que dijo Susan con respecto a los salvadoreños. Esta criminalización de la política se reproduce en la criminalización social y es estigmatizado el migrante deportado. Gracias. Es estigmatizado también aquí en México, ¿no? Ocurren cosas muy similares, entonces la reinserción es muy difícil. La otra cosa es que comparando los datos entre el 2000 y el 2010, que son censales, respecto a dónde se están yendo los deportados y los retornados, evidentemente hay un reacomodamiento de la zona, pero sigue teniendo peso la zona tradicional, porque pues es de donde más salió migración histórica hacia los Estados Unidos, y porque la gente regresa en busca de redes y de contactos. Y el segundo hallazgo de la reorganización tiene que ver con que los estados que sí perdieron digamos, como receptores de retornados y deportados son donde más violencia hay en México, ¿no? Entonces, tampoco es tan fácil decirle al retornado o al deportado a dónde se tiene que dirigir. Y en todo caso tendrá que ir acompañado de un conjunto de políticas mucho más estructurales que no solamente, que me parece difícil resolver en 5 estados, ¿no? Y hasta ahora los programas que hemos tenido de recibir a estos paisanos han sido bastante lamentables, ¿no? Dudo que tenga una estructura este programa de recepción. Bueno, pues si nadie más tiene comentarios al respecto, daríamos por cerrada esta primera conferencia de este ciclo del cual les hablaba yo al inicio, y bueno, quedan invitados a las siguientes sesiones de este ciclo de conferencias sobre temas actuales de migración internacional. La próxima será en marzo, y la última en abril. Ya les estaremos informando fechas, ponentes y demás. Además pueden meterse a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde están los ponentes, horas y demás. Les pedimos que se queden 5 minutitos más, nada más para que contesten una encuesta al área de difusión y eventos del instituto. Y pues bueno, sería todo. Muchísimas gracias, Susan, Amarela y Juan Carlos, por sus comentarios, y bueno, sería todo. Gracias.